buenas noticias, no malas noticias como la de Paola. Será la primera vez, Toño, que habrá una delegación de refugiados participando en los Juegos Olímpicos. Así es, ya que el COI lo establece, lo crea debido a las guerras, tantos problemas bélicos que hay en el mundo y muchos se quedan sin poder participar. Por eso es que el COI le da la oportunidad a estos deportistas, pero para profundizar más en el tema, vamos a ponerle mucha atención a esta nota. El 5 de agosto el Estadio Maracaná se vestirá de gala recibiendo a más de 10,000 atletas de los 5 continentes durante la inauguración de Río 2016. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, un grupo de refugiados marchará bajo la bandera olímpica llevando esperanza a las personas desplazadas por guerras y conflictos alrededor del mundo. Los deportistas se alojarán en la Villa Olímpica y el Comité Olímpico Internacional les proveerá todo el apoyo necesario en cuanto a logística, técnicas y preparación. El equipo lo conforman Rami Anis, Yech Purbiel, James Niang Chien Yek, Jonas Kindev, Angelina Nadalo Halit, Rose Natig Loconien, Paulo Amotun Locoro, Yolande Bukasa Mavica, Yusra Mardini y Popole Misenga. Los 10 atletas mostrarán al mundo que a pesar de las tragedias que han vivido cada uno de ellos, puede contribuir a la sociedad mostrando su talento, habilidades y fuerza de espíritu.